Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Me llamo José Álvarez, les voy a hablar aquí en lo que consiste en sí el artículo 202 del Código Penal. Bueno, pues primero tenemos el sometimiento a servidumbre. Pues este al principio nos va a parecer muy parecido o nos va a llamar la atención de que se parece mucho a lo que es la esclavitud en sí. Y resulta, en base a una investigación que elaboramos como grupo, resulta que la esclavitud ya estaba regulada anteriormente dentro del derecho guatemalteco, pero en la actualidad es regulado bajo este concepto de servidumbre, de sometimiento a servidumbre. Pues, ¿en qué consiste el delito? Este delito consiste en someter a una persona o obligarla a servir, además de privarle la libertad a este individuo. Podemos ver cómo el pasivo es obligado a servir al activo. ¿Qué me refiero con esto? El sujeto pasivo, el cual es la víctima, se ve obligado a servirle al activo, al sujeto activo, el cual es el agresor. Y el Código Penal establece que será reprimido con prisión de 2 a 10 años, que reduciere a una persona a servidumbre o a una condición análoga. Vale mencionar que este delito es catalogado como actos de lesa humanidad bajo la comunidad internacional. Entonces, un ejemplo de este sería el mismo, como si yo, por fines prácticos, arrestaría, bueno, perdón, capturaría a mi compañera Adriana Roa y la tuviera prisionera bajo mi dominio en mi hogar y la tendría trabajando, cocinando, limpiando la casa. Claro, sin que ella quiera hacerlo. Ese mismo sería un ejemplo de este mismo delito o este acto delictivo señalado en el artículo 202 del Código Penal. Bueno, pues ahora tenemos el artículo 202, pero bis. Bueno, pues este contempla la discriminación. Bueno, pues el artículo 202 establece que se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiera o dificultara a una persona, un grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre. Bueno, pues al leer el artículo, pues hice mucho clic o lo relacioné mucho con el artículo 4 de la Constitución, debido a que el artículo 4 de la Constitución contempla libertad e igualdad, que establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres, iguales en dignidad y derechos. Entonces yo creo que esos dos artículos van de la mano. Y por lo mismo estos artículos son catalogados como de lesa humanidad, porque está en base a algo inherente a la persona, como su raza, o en base o en su tono de piel, o en base a sus creencias religiosas, o en base a alguna enfermedad o situación económica. Está haciendo de menos a esa persona y le está dando condiciones desfavorables, únicamente basándose en ese criterio que se puede considerar como discriminatorio. Entonces, podemos ver que el Código Penal contempla la pena de que será sancionado con de 1 a 3 años y con una multa de 500 a 3,000 quetzales. Luego señala diferentes puntos en la cual la pena se puede agravar. Primero, cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. Segundo, para quien de cualquier forma, en cualquier medio difunda, apoyo o incite ideas discriminatorias. Tercero, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo. Y cuando el hecho sea cometido por un particular de la prestación de servicio público. Es un delito muy importante debido a que esto se da mucho en la práctica, mucho, mucho, mucho. Pues no es que yo sea abogado, pero he escuchado muchos casos en los que se da. Principalmente he sido testigo de este acto delictivo en varios casos en restaurantes para ejemplificar dicho delito. Basando en mi experiencia propia, en varios restaurantes no dejan entrar a diferentes personas por su forma de vestir y pues su forma de vestir no es que no sea elegante, sino es más que usan ropa típica o ropa que se identifica así como ropa indígena. Por lo tanto, no dejan entrar a estas personas a los restaurantes y ese criterio que utilizan de no dejar entrar es discriminatorio y se puede ejemplificar bien
en el artículo 202 bis del Código Penal. Bueno, avancemos. Ahora vamos a hablar del 202 ter, donde habla de la trata de personas. Pues este señala lo siguiente. Constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, el traslado y la retención a juicio o recepción de uno o más personas con fines de explotación. Entonces, bien podemos ubicar aquí la prostitución ajena o la explotación sexual, que son ejemplos de son claros ejemplos de este delito. Y pues el Código Penal indica que cuando se comete este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años, una pena grave, y multa de 300.000 a 1.000 quetzales, perdón, 300.000 a 500.000 quetzales. Entonces, ejemplifiquemos este delito y démoslo en el caso de que, por fines prácticos, claro, eh, imaginemos que yo agarro a mi compañera de la rueda y la secuestro y la tengo en mi casa, en un cuarto, prostituyéndola, y que vengan mis amigos y vengan mis amigos y tengan relaciones sexuales con ella. Claro, sin ella tener consentimiento, sin dar consentimiento o en contra de su voluntad. Entonces, al mismo tiempo le estoy privando de su libertad. Al mismo tiempo estoy tratando con su persona, como bien lo dice el delito. Bueno, por último, hablemos de la remuneración por la trata de personas, que está contemplado en el artículo 102 cuatro, que básicamente es muy similar al anterior, pero se diferencia en que este se basa en que el sujeto activo o el agresor va a recibir una compensación económica en base al trato de la persona. En el mismo ejemplo que dije anteriormente, ¿qué pasa si yo tengo a mi compañera aquí, Adriana Rueda, explotándola sexualmente? ¿Qué pasa si mis amigos me pagan cada vez que tengan relaciones sexuales con ellas? Este es el delito que contempla el artículo 102.4 y establece que, que la pena establecida en el párrafo anterior, o sea, el artículo 202 ter, en el caso de que sea una remuneración por trata de personas, se aumentará en dos terceras partes si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades de explotación de la persona menor de 14 años y se aumentará doble si se trata de una persona menor de 10 años. Entonces, adicionalmente que este delito también será sancionado con pena de prisión de 6 a 8 años, penas graves. Y claro, como mencioné anteriormente, son penas que son contempladas como crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no solo están reputadas o son odiadas por la comunidad guatemalteca, sino por la comunidad internacional. Por lo tanto, son delitos muy graves. Y al momento de pensar sobre ellos, un sentimiento de asco, de crueldad o de pura maldad. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Adriana Rueda, que les va a hablar sobre otro tipo de delitos. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Rueda. Vengo con el grupo número 2 para explicar los delitos de allanamiento que están tipificados en el Código Penal del artículo 206 al 208. Y para entrar en el tema, pues es necesario saber un concepto del delito de allanamiento, ¿verdad? Entonces, iremos a la doctrina que dice que el delito de allanamiento de morada consiste en la conducta de entrar y mantenerse en morada ajena sin autorización. Esta acción se realiza en el lugar de residencia de otra persona física o jurídica. Ahora bien, existen dos modalidades que se diferencian por el uso o no de intimidación o violencia, es decir, una vulneración a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad de la persona. En el Código Penal guatemalteco entonces se establecen los requisitos y penas para este delito. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado que se protege está manifiesto en la Constitución de Guatemala del 206 al 208.
El primero es la inviolabilidad de domicilio. Quiere decir que ninguna persona podrá ingresar o registrarse en un domicilio sin el consentimiento del titular o por resolución judicial. El segundo es la intimidad personal y familiar, que es entrar o permanecer sin consentimiento, el cual implica también una falta de respeto y una vulneración al derecho de la intimidad, ¿verdad? Que por supuesto se merece toda persona contra intromisiones ajenas de su voluntad. Los requisitos para ser considerado delito de allanamiento de morada se debe de cumplir lo siguiente. Quien comete el delito no cuenta, uno, con el conocimiento de la persona que ahí vive, quiere decir que no tiene autorización para entrar. Segundo, es la permanencia en cualquiera de los sectores dentro de la morada ajena, no es consentida. Es necesario también saber un concepto de a lo que se le llama morada. Es por eso que nosotros iremos a la doctrina para poder conseguir un concepto más claro en base a con base a los delitos de allanamiento. Morada es todo lugar cerrado que se encuentra separado del exterior y en el cual el morador reside de manera permanente o temporal. Es decir, que se incluye tanto a las residencias habituales como aquellas de temporada. No es necesario que el titular ostente un título, sino que demuestre más bien el desarrollo de una actividad en el inmueble. Basándonos en los bienes jurídicos tutelados, el primero es la inviolabilidad del domicilio. Si nos vamos a la doctrina, el autor Lucas Verdu dice que es el domicilio, morada, es la prolongación especial, no solo de la seguridad, sino además de la dignidad de la persona humana y por tanto la inviolabilidad del domicilio no solo es un derecho positivo, sino antes que nada es un derecho natural y fundamental de toda persona. También supone reconocer la imposibilidad de poder penetrar en el mismo en contra de la voluntad de su titular. Se está tratando entonces con un derecho relacionado con otro derecho fundamental, que es el derecho a la libertad personal, porque sin respeto a la morada, obviamente no hay una verdadera libertad de la persona. Se ha vinculado el derecho a la inviolabilidad del domicilio con el derecho a la vida privada o a su parte más esencial, que es el derecho a la intimidad personal. Entonces, con el derecho de la inviolabilidad de la vivienda, lo que se protege es la intimidad de la persona humana, la reserva de su vida, la protección de su domicilio, la casa u hogar donde se desarrolla la existencia de los seres humanos, ¿verdad? Se trata entonces de un derecho fundamental, pero que obviamente está sujeto a limitaciones que tienen que ser aplicables por regla general, por órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Las limitaciones entonces pueden venir referidas a la ley ordinaria o a la Constitución. Esto ya es un tema más de derechos fundamentales. En este caso, pues se establecen tres casos de limitación del derecho, que es el consentimiento del titular, la resolución judicial y en caso del flagrante delito, ¿verdad? También la ley es importante mencionar que reconoce y establece una causa legítima suficiente para la entrada en domicilio, que es para evitar daños inminentes y graves a la persona y cosas, por ejemplo, en supuestos de catástrofes, calamidad, ruina inminente y otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Obviamente se permitirá la entrada en domicilio. Si nos vamos nuevamente a la doctrina, basándonos en los artículos 206 al 208, hay tipos de allanamientos de morada. Y según la modalidad con que se comete el delito de allanamiento, es posible distinguir los siguientes tipos, ¿verdad? Está el agravado, que es la comisión del delito que ocurre con agravantes como conductas intimidatorias o el uso de violencia. Y está el básico, que es que la persona que comete el delito entra o permanece sin consentimiento.
También está la modalidad activa y pasiva. La activa quiere decir que el intruso, quien comete el delito, ingresa al domicilio de un tercero sin el permiso correspondiente. Pasiva quiere decir que permanece en el domicilio aun cuando se le haya solicitado que se retire. Entonces, ¿cuáles son las penas por allanamiento de morada? El artículo 206 del Código Penal fija las penas que se aplicarán según el tipo de delito de allanamiento de morada. En el delito de allanamiento, en el artículo 206 será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. En agravación específica en el artículo 207, si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de 2 personas, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Ahora bien, en lugares públicos, las fuerzas de seguridad podrán penetrar por propia autoridad, ¿verdad? Haciendo uso de las facultades de investigación. Esto es en caso de delito flagrante, la policía podrá entrar en lugares públicos. Es por eso el artículo 207 que habla el artículo 8, perdón, que habla de las excepciones, ¿verdad? Ahora bien, entonces, quiere decir en este caso que la Policía Nacional Civil podrán proceder de propia autoridad para la detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas en caso de flagrante delito, en supuestos de persecución, seguidos de ocultación o refugio, en supuestos de terrorismo, aunque solo en los casos de excepcional o urgente necesidad. Estas son entonces las excepciones a la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? También están todas las actuaciones policiales que se practican fuera de la esfera judicial, que se dará cuenta inmediatamente el juez competente, ¿verdad? Y todo lo actuado tendrá la consideración de atestado policial. La inviolabilidad del domicilio y los edificios o lugares públicos, es necesario, con base en estos, partir de la distinción entre domicilios, edificios o lugares públicos, sometiendo a cada uno a garantías diferentes. Por ejemplo, en nuestro Código Civil guatemalteco se reputan edificios o lugares públicos, los cuales son los que están a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado o del municipio, aunque habiten ahí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio o lugar. Segundo, los que estuviesen destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueran o no lícitos. Y tercero, cualquier otros edificios o lugares cerrados que no constituyeran domicilio de un particular con arreglo a lo dispuesto a la misma ley, ¿verdad? En este caso, entonces, se da la excepcionabilidad de la inviolabilidad del domicilio según el artículo 208 del Código Penal. Entonces, con esto, pues identificamos las descripciones necesarias para poder identificar el delito de allanamiento en el Código Penal. Muchas gracias por su tiempo.